Buenas tardes, hermanos. Vamos a retomar el taller de giros, el taller de oración en modo divino, que comenzamos el jueves pasado y por cuestiones de interferencia no pudimos continuar. Mi nombre es Carla Lombardi y yo los estaré acompañando todos estos jueves en este taller y en otros momentos más que vamos a tener en este encuentro del conocimiento de la divina voluntad. Me da mucho gusto que ustedes se unan a nuestro grupo acá en México, acá en Guadalajara especialmente, y que nos vean pues muchas personas de muchos lugares. Así que pues ahora comencemos en la voluntad de Dios. Antes de empezar vamos poniéndonos en manos de nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, y en el corazón de Jesús, para depositar ahí todas las intenciones que tenemos del anhelo de querer vivir en la divina voluntad. No hay más anhelo mayor que vivir en este don. Así que nuestra única oración, nuestro único contento sea darle a Jesús en cada instante en nuestros actos, en nuestra vida. Nos disponemos en esa oración divina para que Jesús continúe en nosotros y nuestra Madre Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fiat, fiat, fiat. Bien, continuando en esta oración divina, miren, este es uno de los manualitos que vamos nosotros a utilizar para la oración en modo divino. Este manual pues fue hecho precisamente tomándolo todos de los volúmenes de la obra de la Divina Voluntad, para darnos cuenta del proceso que debemos nosotros tener para poder llegar a orar en modo divino y que se nos haga más facilito a nosotros digerir y poder unirnos cada acto con Jesús haciendo giros. Este manualito se los voy a ir pasando poco a poco conforme vayamos viendo las sesiones, y es para que ustedes le den también una leidita. De aquí va a haber alguna tarea que ustedes van a tener que realizar, y todo lo que leamos va a partir de aquí, que previamente se los voy a estar subiendo, o a Azucena se los va a estar subiendo. Bien, vamos iniciando con una introducción, una breve introducción. Sí les voy a pedir que en casa, por favor, lean esta primera introducción que redacté de acuerdo a todo lo que Jesús nos habla sobre orar en modo divino. Es muy importante que ustedes lo lean en casa, que lo repasen, para que ustedes tengan una visión de todo lo que va a contener este tallercito. Bien, después de leer la introducción, quiero también mostrarles a grandes rasgos aquí en la página 3, que ustedes van a ver cuando yo les mande este manualito. Quiero que vean las partes que va a llevar nuestro taller. Primero, lo que vamos a partir de ahorita es la introducción. Vamos a hablar de la introducción, de lo que es este giro. Aquí en la introducción vamos a ver qué diferencias hay entre orar en modo humano y orar en modo divino. ¿Qué es un giro? ¿Y qué sucede al girar? Los requisitos que tenemos que tener al girar y qué partes esenciales lleva un giro. De esta primera parte, que es la introducción, nosotros en el grupo que llevamos cada jueves hemos llevado hasta el inciso C, es decir, hemos llevado hasta los requisitos que se necesitan para girar. En la sesión del jueves vamos a ver precisamente las partes que lleva un giro y vamos a empezar ya a entrenar a hacer nuestros pequeños giros.
En un segundo momento vamos a ver cómo girar específicamente en la creación y después cómo girar específicamente en la redención. Y aquí vamos a acentuar cómo girar cuando asistimos a los sacramentos, cómo girar en la Santa Misa. Y después vamos a ver como un tercer momento cómo girar en nuestra vida cotidiana para poder llegar a vivir toda nuestra vida en un giro continuo, que esta es la finalidad del divino don de la divina voluntad. Bueno, y terminaremos este tallercito de giros con la comprensión de las oraciones del cristiano en modo divino. ¿Cuáles son estas tres oraciones básicas del cristiano y que Jesús las repite constantemente en la obra de la divina voluntad? El Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Todas tienen un significado divino y las vamos a ver con profundidad. Bueno, primeramente vamos a empezar con la diferencia que hay entre el modo de orar en modo humano y el modo de orar en modo divino. Es muy importante que nosotros empecemos a entender cuáles son estas diferencias. La diferencia de orar en modo humano nos lleva a un estado y la diferencia de orar en modo divino nos lleva a otro estado. ¿Y a qué nos referimos con el estado al que Jesús quiere que nosotros lleguemos? Al que quiere Jesús o anhela Jesús que nosotros vivamos. El estado de vivir en el don de la divina voluntad. Entonces, para entender esto, primero tenemos que ubicarnos en el tiempo. Vamos a ubicar que desde el primer hombre que existió hasta el último hombre que va a existir, el tiempo, el estado-tiempo está dividido en tres momentos importantes que Jesús le dice a Luisa. El tiempo de la creación, el tiempo de la redención y el tiempo de la santificación. Estos tres momentos, como ustedes ya los han identificado en la obra de la Divina Voluntad, podemos hablar que este periodo de la creación, podemos hablar que es todo lo que la Biblia nos habla desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Todo esto es la preparación para la venida del Verbo, pero también nos habla del momento de la creación. Todo este momento de la redención le podemos llamar que es el momento en donde la Biblia nos habla del Nuevo Testamento, pero también nos habla de todo lo que nuestra Iglesia nos ha instituido para llevarnos al orden divino, es decir, los sacramentos, la vida de Jesús y desde este momento la ley de Dios. Esto es muy importante recalcar porque el momento de la redención nos lleva a orar de una manera. Antes de que viniera Jesús, había un modo de orar, ¿sí? La oración era a través de salmos. La oración se hacían sacrificios y muchos de estos sacrificios eran la inmolación de corderos, de machos cabríos que se daban como ofrenda a Dios. Ese tipo de oración, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de oraciones que se ofrecían animales a Dios, ya se quitó. Se quitó desde que viene Jesús, porque Jesús viene a sustituir a todos los sacrificios que se vinieron haciendo anteriormente, con ahora la oración, con el cordero inmolado. Es el único que va a agradar al Padre. Y de ahí viene otro tipo de oración. Y esta oración que se instaura aquí a partir del Nuevo Testamento es la oración que Jesús le dice a los apóstoles: oren, pero oren de esta manera. Pidan,
busquen y se les dará, pidan y se les dará. Entonces, aquí hablamos de una oración. ¿Por qué hablamos de un estilo de oración aquí? Porque hay que acordar que en estos dos momentos, desde la caída de Adán hasta antes de la santificación, la voluntad humana está actuante en el hombre. No está la voluntad divina. Entonces, esto es muy importante identificar. ¿Cuáles eran los modos de orar cuando nosotros vivimos en voluntad humana? Cuando vivimos en voluntad humana, nosotros tenemos carencias. ¿Por qué? Porque no poseemos el don, no poseemos la riqueza de Dios. Entonces, con voluntad humana nosotros vivimos en la pobreza, en la carencia de un Dios, de la riqueza, de poseer las riquezas de todo un Dios. Nos enfermamos, tenemos problemas a lo mejor económicos, problemas a lo mejor con las personas, en fin, hay una serie de carencias en el ser humano que nos llevan a generar un tipo de oración que es más enfocado a la petición. ¿Por qué? Porque el hombre se ve pobre, porque vive con la voluntad humana. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer ahora es distinto. ¿Por qué? Porque viene una época distinta. Nosotros que estamos conociendo el don y que estamos leyendo los libros del cielo, en el momento en que le dijimos sí a Jesús, que sí queremos vivir con el don de la divina voluntad, sí queremos regresar al estado en que Adán estuvo como un hombre todo divino, todo entregado a Dios antes de la caída, su forma de orar era muy distinta a la que nosotros tenemos ahora desde esta mirada redentora. ¿Por qué? Porque Adán no carecía. Adán era rico, Adán poseía todo un Dios. Él no tenía que pedirle nada a Dios, sino que la única oración que tenía Adán era para alabarlo, adorarlo, bendecir a Dios y darle gracias por todo. Él multiplicaba en cada una de sus oraciones los actos divinos y le entregaba a Dios la correspondencia al mismo nivel divino a Dios. Imagínense, de esa naturaleza Dios había exaltado al hombre, una naturaleza divina que no poseemos con la voluntad humana. Pero ahora Jesús nos lo viene a dar a través de Luisa Picarreta, este don de la divina voluntad, en donde una de las cosas que tienen que cambiar para poder vivir en este don, una de las cositas que hay que cambiar es la oración. El que quiere vivir en la divina voluntad, así como cambió la oración del Antiguo Testamento con la oración de la redención, estos modos de orar eran distintos a los modos de orar que nosotros hemos aprendido en toda nuestra vida redentora. Ahora también esta forma viene, el don de la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa que viene a cambiar en el modo en cómo oramos. Cuando ustedes lean esta primera parte de la introducción, se van a dar cuenta en un pasaje de Romanos que nos está diciendo que el Espíritu Santo gime con dolor porque nosotros no sabemos orar. Él suple nuestras oraciones para entregárselas a Dios como deben de ser, porque el hombre no sabe orar, no sabe entregarle todo a Dios a través de la oración. Pero ahora con el don de la divina voluntad, nosotros tenemos que cambiar nuestros modos de orar. ¿Por qué? Porque es la oración como Jesús la hizo. Como Jesús vino aquí, porque Jesús vino aquí siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Y al ser verdadero Dios y verdadero hombre, entonces la oración de Dios, la oración de Jesús, era una oración distinta. Una oración donde le entregaba todo a Dios. La justicia de Dios verdaderamente se la entregó Jesús. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Cuál es esta distinción? ¿Qué es lo que tenemos que quitar nosotros en nuestras formas de orar? Nuestras formas de orar humanas son de una manera,
¿Por qué? Porque estamos desde esta postura. Pero nuestras formas de orar divinas deben de cambiar, porque todo viene de la voluntad de Dios. Y entonces debemos de entender la voluntad de Dios para poder amar en todo a Dios como se nos viene dando en la vida. Y darle a Dios en todo la gloria, el amor que muchos de nuestros hermanos no se la dan. Bien, entonces, vamos empezando con esto. Vamos a identificar primeramente en una pequeña oración cuáles son como estas diferencias que hay entre el orar en modo humano y el orar en modo divino. Ustedes aquí en su manual van a poder identificar una tablita que va a ser la distinción entre el orar en modo humano y el orar en modo divino. Sí, el orar en modo humano. Vamos a ver con claridad estas diferencias. ¿Sí? Se las voy a poner, si gustan, con mayor amplitud aquí. A ver por acá. Orar en modo humano. Orar en modo divino. Muy bien. Primeramente, orar en modo humano, según la tablita que les puse aquí, es mirar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y aquí, el orar en modo divino, miramos la justicia de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando de un elemento muy importante. Nosotros, cuando estamos pidiendo misericordia, estamos mirando las necesidades del hombre. Estamos viendo por el hombre, mas no estamos viendo a Dios. La misericordia mira al hombre, defiende al hombre. Defiende al hombre. ¿Por qué defiende al hombre? Porque cuando nosotros decimos misericordia, viene de la palabra las miserias del corazón. Misericordia. Cordia es corazón y miseria es miserias, las miserias del corazón. Estamos viendo que el hombre tiene miserias, por lo tanto estamos pidiéndole a Dios que tenga piedad por el hombre, ¿sí? Que tenga misericordia por el hombre. Pero aquí en la divina voluntad, lo que estamos viendo es que estamos dándole a Dios lo que es justo. ¿Esto qué quiere decir? Que si aquí defiende al hombre, aquí va a defender a Dios. ¿Por qué va a defender a Dios? ¿Por qué? Porque le vamos a dar a Dios en la santificación. Cuando nosotros vivimos en la divina voluntad, estamos tomando a todos. Estamos tomando a todos los hombres para rehacer y reparar cada acto y entregárselo a Dios rehecho, reparado, restaurado, para entregárselo puro. Y ahora sí, que Dios se quede con lo suyo rehecho y restaurado. ¿Y qué es lo que es de Dios? Nuestros actos. Por eso estamos dándole a Dios la justicia divina, la correspondencia de amor por los que no se la dan. Esto es lo que tanto Jesús nos dice en los evangelios: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Todo lo que el hombre trata de pedir se va a dar por añadidura. Segundo elemento importante: cuando nosotros oramos en modo divino, nos estamos posicionando en un orar redentor.
en la obra de la redención. ¿Sí? Acuérdense que lo que cambia, una de las pequeñas cosas que cambia es nuestra forma de orar. Y cuando estamos en el orar en modo divino, estamos posicionándonos en la obra de la santificación. ¿Sí? Dándole Dios a Dios. Bien, la intención, ¿cuáles son las intenciones? La intención siempre va a ser una oración de petición. ¿Sí? Va a ser una oración de petición. ¿Por qué? Porque siempre estoy buscando que Dios me cubra mi carencia, me cubra mi pobreza. Siempre voy a ser un pequeñito que voy a necesitar que Dios me dé porque yo no puedo hacer nada. La intención. Pero aquí la intención va a cambiar, porque se supone que ya eres un hijo mayor dentro del reino. Y al ser un hijo mayor, las intenciones serían darle a Dios la correspondencia de amor a Dios por los que no se lo dan, y extender el reino. Extender el reino. Vamos a pedirle a Dios que extienda su reino. Esa es nuestra única petición. La voluntad, el amor en la extensión del reino. Muy bien. La oración, el modo de orar, nos vamos a imaginar la parábola del hijo pródigo. Cuando nosotros estamos posicionados en la oración en modo humano, es como aquel hijo pródigo que salió de su casa, donde en la casa había muchas riquezas. Le dio su padre la herencia y la despilfarró. ¿Y con qué se quedó? Con nada. Entonces, la oración es como ese hijo pródigo que está fuera de la casa del Padre, que está fuera del reino y que viene a pedir limosna, que viene a decir, vísteme que como tu siervo, no soy digno. ¿Sí? La falta de verse como hijo, sino verse como siervo. Y aquí, no, es como el hijo que está dentro de la casa, es como el hijo mayor. El hijo mayor que está y vive con el Padre, es el que vive con el Padre. ¿Qué le dice el Padre? Le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo, todo lo mío es tuyo, tómalo, no tienes por qué pedirme nada. Eso es vivir en la casa del Padre desde que en la tierra, es tomar lo que es del Padre para darlo a todos. Entonces, es una actitud distinta. Y nos vamos más rapidito. Aquí es como Adán después de la caída. Cuando Adán, después de haber caído en el pecado, él se vio carente, se vio desnudo, se vio pobre. Pero aquí en el modo divino es Adán antes de la caída. Adán antes de la caída oraba, ¿sí? Sí oraba a Dios. ¿Pero qué oraba si no necesitaba nada? Si él era todo riqueza. Pues oraba a Dios para darle el amor, para darle la gratitud a Dios, para darle el te amo, la adoración a Dios. Es decir, la alabanza a Dios. Darle a Dios la correspondencia por tanto amor que le daba nuestro Dios. Muy bien. ¿Y qué sucede aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ver a la Virgen? Nuestra Madre Santísima, aquí siempre la utilizamos como intercesora, para que interceda, para que se nos cumple nuestra petición, ¿verdad? Siempre vemos intercede.
mamá intercede. Y aquí no, aquí nuestra Madre Santísima va a fungir como una parte importante dentro de nuestra oración. Nuestra Mamá Santísima, vamos a tomar sus actos, porque en sus actos fueron los más perfectos para Dios. En sus actos está la desembocadura de Dios. Si nosotros tomamos los actos de nuestra Madre Santísima para perfeccionar nuestros actos, estamos dándole a Dios lo perfecto de lo perfecto, revestidos con los actos de nuestra Madre Santísima. Entonces, si ustedes se fijan, la oración en modo humano y la oración en modo divino nos coloca en dos posiciones muy distintas para que nosotros podamos empezar a girar, empezar a orar. Bueno, después ustedes van a ver esta hoja. Esta hoja es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver precisamente qué es un giro. Vamos a ver distintas, digamos, les puse unas imágenes y ahorita vamos a descubrir qué es lo que sucede al girar. Bueno, lo que sucede al girar es lo siguiente. Cuando nosotros giramos, primeramente vamos a partir ahora, ¿por qué se le llama giro? ¿Cuál es la intención o por qué nosotros podemos hablar de lo que es un giro? ¿Por qué Jesús le puso giro? ¿Por qué Jesús le puso giro? ¿Cuál es la verdadera intención de que esto haya sido un giro? Bueno, en nuestro manual dice algo muy importante, que giro viene de la palabra italiana girare. Girar significa dar un paseo. Cuando Jesús postraba a Luisa en la cama y ella tomaba su alma para llevarla al pasado, al presente y al futuro, ahí Jesús hacía un paseo con Luisa. Ese paseo que hacía con Luisa a toda la eternidad, a todos los tiempos, en todos los momentos, y la hacía detener en momentos específicos, precisamente era para que Luisa se diera cuenta cómo rehacer y reparar ese acto y darle la gloria a Dios por esos actos que no se hacen en la divina voluntad, y para rehacer y reparar tanto pecado que continuamente se está cometiendo, o se cometió y se cometerá. Entonces, precisamente, ¿qué significa girar? ¿Por qué girar? Nosotros lo hemos adoptado así, la oración en modo divino. Le hemos puesto el nombre de giro, precisamente haciendo esta alusión de la palabra en italiano, dar un paseo. Entonces, dice, la divina voluntad del alma al orar en modo divino recorre el camino de los siglos y todas las generaciones para llegar con ellas a Dios, de donde fue su origen. Así, debe darle a Dios todo lo que los demás le deben y recibir de Dios todo lo que Él quería dar a todos, es decir, darle a Dios la verdadera correspondencia de amor y gloria, por tanto amor que ha manifestado la Trinidad en todas sus obras, la creación, la redención y la santificación. Bueno, pero es muy importante darnos cuenta, cuando nosotros hacemos una oración en modo divino, que más adelante vamos a ver cómo se hace una oración en modo divino, es importante, antes que nada, que nosotros nos demos cuenta qué sucede al girar. ¿Por qué? Porque si Jesús le dice a Luisa que suceden cosas maravillosas cuando nosotros giramos, cuando nosotros le entregamos nuestro acto a Jesús. Y esas cosas maravillosas que suceden, nosotros no las vemos con nuestros ojos, ni a lo mejor ni las vamos a sentir, ni las vamos a palpitar, pero sí Jesús las toma para poder hacer milagros y maravillas en toda la eternidad y darle la gloria a Dios, al Padre, a través de los actos que nosotros
nosotros le damos en nuestra voluntad humana, sino que nosotros le damos para que Jesús pueda actuar en esa tierra fértil, para que Él pueda poner su vida. Entonces, es muy distinta la potencia de una oración en modo humano a la potencia de una oración en modo divino. Cuando hablamos de potencia es el poder. La oración en modo humano, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Si ustedes saben, antes, en el Antiguo Testamento, nuestra Mamá Santísima, y así como todas las oraciones que se hacían antes de que viniera el Mesías, eran precisamente esto: pedir que viniera el Redentor, pedir que viniera el Mesías. Nosotros sabemos que nuestra Madre Santísima tomaba todas las oraciones para hacerlas perfectas y unirlas a Dios en una sola petición divina, que era traer al Verbo. ¿Quién trajo al Verbo? ¿Las oraciones en modo humano? ¿La potencia de las oraciones en modo humano? No. El que trajo al Verbo fueron las oraciones con la potencia en modo divino de nuestra Madre Santísima. Ella fue la que atrajo al Verbo. Ella unió las oraciones en modo humano para hacerlas perfectas y traer al Mesías. Igualmente, ¿quién trajo el reino de la divina voluntad? Luisa. Luisa, cuando ya vivía en el divino querer, ella tomó las oraciones de todas las peticiones del Padre Nuestro, de hágase tu voluntad, venga tu reino. ¿Para qué? Para que viniera el reino del conocimiento del don de la divina voluntad. Luisita trajo el reino a través de esa oración en modo divino, en donde unió todas las oraciones pasadas y las rehizo, las reparó y las hizo perfectas ante el Padre. Imagínense qué potencia divina tiene la oración en modo divino. La oración en modo divino tiene una potencia divina, no una potencia humana que es muy limitada, sino una potencia divina. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos qué sucede al girar y que nosotros no vemos, pero lo que verdaderamente y realmente está sucediendo. Primeramente, lo primero que sucede al girar es viene un dibujito donde están dos corazones, ¿sí? Hay un corazón roto y hay un corazón unido. Este corazón es el primero con el que Dios nos creó. Dios nos creó perfectos en la correspondencia de amor de la Trinidad con la criatura. Pero ¿qué pasa? Después del pecado, hemos roto todos los vínculos con Dios. Cuando nosotros rompimos los vínculos con Dios, nuestra oración se hizo así. Entonces, no puede haber una conexión directa, porque nuestra oración siempre va a ser carente, siempre va a ser pobre. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ahora queremos hacer es entregarle a Dios lo que es de Dios, es decir, unir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo con la criatura. La criatura debe de estar unida a la Trinidad. Entonces, la primera característica que sucede al girar es: le damos Dios a Dios. Le damos Dios a Dios. ¿Qué significa darle a Dios? Que con su misma naturaleza divina, que con nosotros adquiriéndola por gracia, ¿sí? Que con su misma potencia divina, Dios pone la vida divina dentro de nuestros actos y le estamos dando a Dios su misma potencia divina extendida a todas las criaturas. Le estamos dando la correspondencia de amor de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Eso es la correspondencia de amor, unir nuestra vida, ya no más desvinculada con Dios, sino unirla en la plenitud. Segunda característica,
hay un dibujito donde está Jesús queriendo abrazar a toda la humanidad, ¿sí? Están unos brazos, los brazos de Jesús, ¿sí? Abrazando a toda la humanidad. No sé dibujar. Sí, está toda la humanidad dentro de los brazos de Jesús. ¿Esto qué significa? Que con la oración en modo divino, tomamos en un puño la eternidad. Esto es grandísimo, porque como con la oración en modo humano, la oración en modo humano es una oración limitada. Es una oración donde tú nada más te fijas en tu abuelito, en tu tía, en tu hija, te pido por mi mamá, te pido... No, Jesús dice, yo no soy un Dios particular, yo soy un Dios para toda mi iglesia. Por eso, cada vez que tú oras en modo divino, no tomas a una o dos o tres personas, estás tomando a toda la familia humana, pasada, presente y futura. Estás rehaciendo y reparando a toda la familia humana, pasada, presente y futura. Es toda la humanidad en un puño, en una sola oración está ahí incluida. Ya no tenemos que particularizar, sino que nuestra oración debe de ser siempre mirando a todos, porque se toma a todos. Bien, siguiente. Cuando nos viene un dibujito en donde está toda unas almas en un camino y luego está Jesús y pasan por Jesús y empiezan a estar renovados. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de una tercera característica que sucede al girar. Al girar se trastoca lo humano en divino. ¿Qué significa trastocar lo humano en divino? Que nuestros actos humanos, nuestros actos que hacemos, respirar, mirar, caminar, hablar, parpadear, tocar, todo lo que pasa dentro de nuestra humanidad se diviniza. No queda aislada, sino que queda totalmente divina. Y al quedar divina, ¿qué sucede? Se multiplica hasta el infinito, trasciende hacia el infinito. ¿Por qué? Porque lo humano se cancela y lo divino se multiplica. Y queda en acto de repetirse hasta el infinito, porque ya no es la vida de Carla, sino que ahora es la vida de Jesús en los actos de Carla. O sea, trastoca ya no el acto humano y hasta ahí terminó, no, sino que ahora se hace divino, y en el momento en que se hace divino, se multiplica con la potencia divina para el bien de todas las almas y darle a Dios lo que es de Dios. Siguiente. La cuarta característica que sucede al girar, que nos dice Jesús al girar, es que se comunica la virtud creadora de todos los bienes. ¿Cuáles bienes estamos hablando? Bienes divinos. Importante decir esto. Se comunica la virtud creadora de todos los bienes. Un acto en la divina voluntad tiene la potencia de ir a China, de ir a Rusia, de ir a África y comunicar los bienes a esa criatura. Si ustedes conocen a alguien que imposible, que se está convirtiendo, a un artista, a un político, que se está convirtiendo en alguna parte del mundo, y que tú dices, ¿cómo esta persona que venía de toda una generación que no conocía a Dios, cómo se convirtió al catolicismo? ¿Cómo esta persona que era el jefe
de las sectas, tales como se convirtió al catolicismo. Igual, por un acto en la divina voluntad, por un alma que está orando en la divina voluntad, Jesús dice, se comunica y se hacen las conversiones más estrepitosas. Así que imagínense todo lo que sucede sin darnos cuenta, porque Jesús va disponiendo el alma para recibir este conocimiento e irlo multiplicando. Así que no es necesario ir, viajar, misionar, a decir yo siempre quise ser misionera, pero porque soy muy enfermiza, pues ya no, Dios no quiso. No, Dios te toca, quiere una misión, y la misión la quieren nuestros actos diarios, y Él se encargará de hacer todo lo demás. Él se encargará de ir a todas las almas, a sacar almas del purgatorio, a convertir a almas, a darle bienes a aquellas almas que lo necesitan, bienes divinos, bienes del alma, y a preparar el reino para los que vengan. Eso es la comunicación creadora de todos los bienes divinos. Muy bien, pues con esto ya nos estamos entusiasmando, porque ahora sí queremos girar. Ahora sí, ¿en dónde nos quedamos? En esta lección nos quedamos, en esta última parte nos quedamos el jueves pasado. Y es lo último que vamos a explicar en este breve video. Bien, tú dices, me interesa, quiero orar en modo divino. ¿Por qué? Porque a Jesús es el que le interesa más o que oremos en modo divino. ¿Por qué le interesa que oremos más en modo divino a Jesús? Porque si tú conoces el don de la divina voluntad, pero no oras en modo divino, no giras, no haces tus giros, no pones a actuar la oración en modo divino en el día a día, no es necesario irte, apartarte, no, sino que en el acto por acto, es como que si tú tuvieras un carro hermosísimo, muy caro, de último modelo, pero no supieras cómo manejarlo, si no supieras sacarle el provecho a ese objeto. Pues es lo mismo, Jesús te está dando el conocimiento, pero dice Jesús, para que me puedas mover a mí y pueda yo bañar a todos de esa lluvia creadora, de esos bienes que yo quiero darles a las criaturas, necesito tus giros, necesito que tú me des tus actos, que me des tus oraciones en modo divino. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a girar. Sin embargo, ¿cualquiera puede girar? No, no cualquiera. Tú puedes aprender a orar y hacer giros muy bonitos, pero no es muchas veces lo que agrada a Dios. Necesitamos cumplir unos requisitos para poder orar en modo divino y que verdaderamente nuestra oración sea una ofrenda a Dios. Si no cumplimos estos requisitos, difícilmente nuestra oración va a ser una ofrenda divina a Dios y va a poder hacer que actúe Dios, mover a Dios. Si nosotros no vivimos estos requisitos, nuestra oración puede caer en una oración, en una poesía muy bonita para Dios, pero esa no llega ni siquiera al cielo. No le escucha a Dios. ¿Por qué? Porque todavía estamos viviendo con mucha voluntad humana. Vamos viendo cuáles son estos 10 requisitos que vienen en esta página, que es importante que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Y lo puedan analizar hasta la página 7, que es donde nosotros nos quedamos el jueves pasado. Bien, requisitos. Requisitos para poder orar en modo divino. Bien, el primer requisito para poder orar en modo divino, ¿sí? Y lo vamos a poner de la misma manera en que, bueno, vamos poniéndolo así. El primer requisito y el más importante es tener el don de la divina voluntad.
obrante. Obrante. Tener el don de la divina voluntad obrante en la criatura. ¿Cómo voy a saber si yo tengo el don de la divina voluntad? ¿Cómo? Pues muy sencillo. Hay que acordarnos que hay dos estados en donde nosotros podemos tener el don de la divina voluntad. El primer estado que nosotros podemos tener el don es en estado de préstamo. Dios nos presta su don porque eso es de Él. Es de Él lo que nos va a dar. Él nos lo va a dar en préstamo hasta que no pasemos la prueba. ¿Y cuál es la prueba? La que pasó Adán. La prueba es la que estamos dando día con día, hasta que nuestra voluntad humana no reaccione, es decir, nuestra voluntad humana únicamente nos sirva para decirle sí a Dios y no a todo lo que es del mundo. Dios va a ver que nuestra voluntad humana ya no la echamos a andar y ahora sí nos va a dar el segundo estado del don, que es la posesión del don. Ahora sí nos va a confiar lo que es de Él, porque Él ve a quien confía. Mientras nosotros estamos en ese entrenamiento de pasar de los modos humanos a los modos divinos, nos lo va a dar el don en préstamo, ¿sí? En préstamo. Entonces, tenlo por seguro que en el momento en que tú dijiste con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, que sí quieres vivir en la divina voluntad, que tu único anhelo es vivir el don de la divina voluntad obrante en ti, Dios ya te lo dio en préstamo. Entonces, ve qué tanta potencia, qué tanta fuerza en ti hay de haber dicho sí para poder vivir este don. En el momento en que tú dijiste sí, si ya lo dijiste, Dios ya te lo dio en préstamo. En posesión todavía no, pero sí en préstamo. Número 2, perdón. Segundo. Bien, el segundo elemento importante es desear corresponderle a Dios. Desear corresponderle a Dios. Desear corresponderle a Dios. Esto es muy importante, es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos orar o queremos girar. ¿Para qué? Para ver cambios en las personas. Me ha tocado ver escuchar personas que dicen, pues yo giro y no pasa nada, siguen las mismas cosas en mi casa. No. ¿Por qué? Porque ahí todavía estamos viendo esto. Queremos ver cambios. Queremos ver que las cosas se mejoren, porque la oración en modo humano es una oración que solamente ve los bienes terrenos, no los bienes humanos. Queremos tener trabajo, tener salud, queremos tener que nos quieran, en fin, ¿sí? Tener dinero. Estamos viendo esto. Y Jesús le dice a Luisa, ya no veas esto, estas son añadiduras. Tú lo único que tienes que ver son los bienes celestiales. Y los únicos bienes celestiales, ¿cuáles son? Es que nosotros deseemos únicamente que se extienda el reino en todos. Que se extienda el reino, porque el reino es el bien mayor. Entonces, la oración es ilimitada, tiene la potencia ilimitada. Por eso es muy importante que nosotros veamos solamente a Jesús. Si en mi oración todavía estoy viendo obtener un bien terreno, ahí ya no estoy dentro de lo que quiere Jesús dentro de los giros. Entonces, primer requisito, ver a Dios, tratar de corresponderle por todas las criaturas que no le corresponden. Tercer requisito. El tercer requisito es la paz. Vas a decir, pero ¿cómo voy a adquirir la paz? Miren, la paz es un termómetro. Es un termómetro para poder identificar qué tanto estoy viviendo el don obrante
obrante en mí? ¿Qué tanto Dios está obrando en mí? Jesús le dice a Luisa que no debe de temer, que tiene que dejar los temores y toda su vida interior, todo el mundo que la rodea y todos los pensamientos humanos. Porque si hay algo que turbe tu paz, es porque todavía estás en los modos humanos, porque no estás abandonado en Dios. Entonces, la paz es importante, porque la paz significa el abandono, el nivel de abandono que tengo yo para que Dios pueda hacer de mí un campo para que su acción divina llegue a extenderse, sabiendo que todo lo que Él permita es para bien de mi alma, sabiendo que Él es el dueño de mi vida y que Él me está llevando hacia los recintos más hermosos, pero Él me está entrenando porque está quitando mi voluntad humana, la está entrenando para hacerla cada vez más dócil hacia Él. Entonces, la paz va a ser ese estado en donde yo voy a admitir que todo lo que venga y me suceda es porque Dios lo permite y me va a llevar al estado en que yo nunca debí de haber salido. Cuarto requisito, ver en todo y en todos a Jesús. Ver en todo y en todos a Jesús. Esto es muy difícil y podemos decir una de las características que parecerían ser más complejas del don. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que es la voluntad permisiva de Dios, decir, esto me sucedió porque esto, no. Vamos acordándonos, mientras yo esté en gracia de Dios y las cosas sucedan, es porque Dios así quiere que sucedan. Si yo no estoy en gracia de Dios y yo me busqué las cosas, entonces yo tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Pero si yo me abandoné en Dios y sucedieron cosas, es porque es para bien de mi alma y del alma de muchas personas. Y porque quiere que yo gire en ese momento. Y por eso debo estar abandonada. Entonces, lo que me hagan los demás y lo que pase en mi vida, en todo debo de ver la manifestación de que es un Jesús que me quiere llevar al estado de origen, al estado en donde yo estoy desde un principio, o fui creada desde un principio. 5. El punto número 5, y que es muy importante, es el espíritu de oración continua. Este espíritu de oración continua es el primer entrenamiento que Jesús le dice a Luisa. Jesús le dice a Luisa, hija, para poder llegar a que tu vida llegue a ser un giro continuo, es decir, que toda tu vida tú tengas en tu corazón, en tu mente y en tus pensamientos a mi vida y a solamente a Dios, para darle a Dios en todo, necesitas que poco a poco todos tus actos estén llenos de oración continua. La oración ya no va a ser que ya recé mis oraciones, ahora sí ya me voy a hacer de comer. No, es vamos a hacer la comida en oración, voy al trabajo en oración, voy a hacer mis labores en oración. Toda tu vida traer a Jesús en la mente. Jesús le dice a Luisa que para poder entrenarla en esto, en el primer volumen Jesús le dice, visítame 33 veces en el Santísimo. ¿Qué son estas 33 visitas? Luisa le dice, imposible Jesús, ¿cómo te voy a visitar 33 veces en el Santísimo, en la capilla? Jesús le dice, visítame en tus actos. Esto es un buen entrenamiento, visitar 33 veces a Jesús, es decir, recordar a Jesús 33 veces como principio en tu vida, para que después se vuelva un hábito de que toda tu vida encuentres a Jesús y en toda tu vida hables con Jesús. 6.
Valor, fidelidad y atención. Valor, fidelidad y atención. ¿Qué es esto de valor, fidelidad y atención? Yo lo puedo sumar en una sola palabra. Para poder tener valor, fidelidad y atención, hay que unirnos a la cruz. La cruz es lo que va a hacer de mi alma que sea el alma más heroica, más valiente. ¿Por qué? Porque es lo que me va a ayudar a vivir en el don. La mortificación constante de mi propia voluntad, de mi propio querer, de mis quejas, de mis caprichos, ese valor de anular mi querer va a ser unirme a la cruz. La fidelidad con Dios, no voy a ver mi debilidad humana, sino voy a ver la potencia divina que está en mis actos. ¿Y eso qué va a hacer? Que siempre mire a Jesús en todo, sin mirarme a mí. ¿Y qué es lo que va a hacer la fidelidad? La cruz. Porque el amor a la cruz es lo que nos va a llevar a la verdadera resurrección en el divino querer. Y estar atentos. La atención es algo que le dice constantemente Jesús a Luisa. Atenta, hija. Atenta a que tus sentimientos puedan aflorar y te puedas olvidar de mí. Atenta a que las circunstancias de la vida te puedan sacar del don de la divina voluntad. Atenta a que tus debilidades humanas puedan caer en una tentación y te puedas apartar de mí. Atento significa estar mirando en todo a Jesús y anular en todo mi voluntad. Entonces, valor, fidelidad y atención que nos hace unirnos a la cruz. Séptimo, ya vamos a acabar. Nos faltan 3. El séptimo es orar identificándose con Jesús. Orar identificándose con Jesús. Miren, toda nuestra vida debe de estar unida a Jesús. Si nosotros no nos identificamos con la vida de Jesús, difícilmente vamos a poder ver a Jesús en mi vida, en nuestra vida. Orar identificándose con Jesús significa conocer a Jesús en cada uno de mis actos, que Él ya los vivió. Jesús ya vivió mi vida. Él ya vivió los desprecios que yo estoy viviendo, Él ya vivió los insultos que yo estoy viviendo, Él ya vivió el trabajo que yo estoy viviendo, Él ya vivió las asoleadas que yo estoy sufriendo, en fin, todo ya lo vivió Jesús. Lo único que tengo que hacer es tomar su vida. Si no tomo la vida de Jesús, difícilmente voy a poder llegar a vivir y a tomar el don y a unirme en un solo acto con Jesús. Entonces, por eso es muy importante conocer la vida de Jesús, conocer cada acto que Él hizo y que nos viene en los evangelios claramente explicado, porque Jesús ya vivió mi vida. Solamente hay que encontrar esa vida dentro de la obra de la divina voluntad, dentro de los evangelios que se nos narran en la palabra de Dios. Muy bien, punto número 8. Punto número 8, orar con la intención de rehacer y darle la gloria a Dios. Ya habíamos dicho cuáles eran las intenciones, ¿sí? La intención que debemos de poner en cada uno de nuestros actos de nuestra vida es: vamos a rehacer los actos mal hechos de todas las criaturas, de todos los que ofenden a Jesús. Acuérdense, hay que darle Dios a Dios. Y para darle Dios a Dios tenemos que unir este corazón roto. ¿Para qué? Para unir no solamente yo, sino unir a todas las criaturas.